9 de abril de 2023, Ciudad de México. Era una noche que comenzó siendo aparentemente cualquiera, de esas en que la inmensa y caótica ciudad se va apagando lentamente, calle por calle, bajo el peso abrumador de su propio cansancio acumulado, y ya habían pasado holgadamente las 8 de la noche cuando algo profundamente terrible, algo que nadie esperaba, quebró de golpe y para siempre la aparente tranquilidad de una residencia ubicada en el exclusivo, arbolado y silencioso barrio del Pedregal. Lo que ocurrió dentro de aquellas gruesas paredes parecía arrancado directamente de los pasajes de una pesadilla, algo tan oscuro que ni siquiera una familia tan acostumbrada de antemano al escándalo, a los reflectores cegadores y a la desgracia repetida hasta el cansancio hubiera sido capaz de imaginar siquiera en sus peores y más sombríos temores nocturnos. En el interior recóndito de aquella casa, entre muros que aún conservaban colgadas con orgullo las fotografías cuidadosamente enmarcadas de una dinastía levantada con esfuerzo a base de ovaciones atronadoras, traiciones amorosas dolorosas, melodías inolvidables que cantaba todo un país y dolores secretos que jamás llegaron a sanar del todo, encontraron sin vida, inerte, el cuerpo de Julián Figueroa. Era el único hijo nacido de la tormentosa y apasionada unión entre Maribel Guardia y Joan Sebastián, y apenas contaba con 27 años de edad cuando la muerte se presentó de improviso, sin previo aviso ni cortesía, para llevárselo definitivamente. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador y escalofriante de todo aquel asunto no se reducía simplemente al hecho doloroso de que un hombre tan joven hubiera fallecido de manera tan repentina e inesperada. Lo realmente espeluznante, según los relatos que circularían tiempo después de boca en boca, susurrados de oído a oído, fue todo aquello que presuntamente comenzó a suceder de manera casi inmediata, casi simultánea, en torno a aquel cuerpo que todavía conservaba algo de calor humano. Porque mientras de las puertas de la lujosa residencia hacia afuera se cocinaba a fuego lento, con calculada paciencia, la noticia oficial de un repentino y devastador ataque al corazón, en el interior cerrado de la vivienda se habría desatado simultáneamente una frenética carrera contra el reloj. Una lucha encarnizada y desesperada por moldear y controlar la narrativa pública antes de que la cruda y descarnada realidad de los hechos pudiera mostrarse tal cual era, sin filtros piadosos ni maquillajes convenientes. Había de por medio, en primer lugar, un delicado asunto de naturaleza médica que se manejaba con enorme discreción y sigilo y del que prácticamente nadie en el entorno se atrevía a hablar abiertamente. Un implante de naltrexona que le habían colocado cuidadosamente bajo la piel meses atrás, junto con las inquietantes y persistentes interrogantes sin respuesta sobre cuál era de verdad, en el fondo de todo, el estado físico y anímico real de Julián durante sus últimos y difíciles días de vida. En segundo lugar, una cantidad concreta de dinero que lo transformaba y lo reordenaba absolutamente todo. 300,000 pesos, una cifra que aparecería mencionada con todas sus letras, sin ambigüedad, en unas grabaciones que más tarde terminarían filtrándose hacia el público, descritas sin rodeos ni eufemismos como el monto exacto que se necesitaba para silenciar incomodidades molestas, esquivar limpiamente una autopsia y maquillar hábilmente una muerte fulminante hasta convertirla en una explicación cómoda, digerible y carente por completo de la menor arista incómoda o sospechosa. Y en tercer lugar, el conflicto descarnado y brutal que estallaría más adelante con toda su violencia contenida. Un testamento envuelto en densas y oscuras sospechas de falsedad, una rúbrica que los abogados terminarían convirtiendo en objeto público de burla y escarnio, y una contienda brutal y sin cuartel posible entre Maribel Guardia y su propia nuera, Imelda Tuñón, por hacerse con el control absoluto de lo único que seguía latiendo con vida entre los escombros aún humeantes de aquel naufragio familiar. Un pequeño niño de tan solo 7 años que quedó atrapado como un prisionero indefenso en el centro mismo, en el corazón, del peso aplastante del apellido Figueroa. A lo largo de muchísimos años, durante décadas enteras, el público mexicano dio por sentado, sin cuestionarlo jamás ni por un instante, que conocía perfectamente y a fondo a Maribel Guardia. La veían como la mujer de belleza inalterable que el implacable tiempo no se atrevía siquiera a tocar con sus dedos, como la celebridad consagrada que nunca, bajo absolutamente ninguna circunstancia adversa, se quebraba ni se doblegaba ante las adversidades de la vida, como la madre de carácter firme, recio e indomable que había logrado salir siempre adelante a pesar de todos y cada uno de los golpes terribles que la existencia le había propinado sin piedad.
Pero lo que estás a punto de conocer en detalle no guarda la menor relación con esa figura cuidadosamente fabricada, pulida y perfeccionada que proyectaban día tras día, sin descanso, las brillantes pantallas de la televisión. Esta es, en realidad, la crónica descarnada y dolorosa de un miedo profundo que terminó pesando muchísimo más que la propia verdad de los hechos, de un dinero que supuestamente sirvió para amordazar bocas indiscretas y comprar silencios convenientes, y de un clan familiar entero que, en lugar de despedir con la dignidad de vida a su difunto querido, parece haberlo sepultado vergonzosamente en dos ocasiones distintas y separadas. La primera vez entre las llamas voraces e implacables del crematorio, y la segunda bajo gruesas y sucesivas capas superpuestas de relatos contradictorios entre sí, favores intercambiados en la penumbra y acuerdos turbios cerrados a escondidas de todos los demás. Para comprender de qué manera exacta y precisa se desembocó finalmente en semejante escenario de horror y descomposición, resulta absolutamente indispensable retroceder en el tiempo, viajar atrás, hasta el origen mismo, la raíz, de esa herida primigenia que Maribel nunca, en toda su larga existencia, consiguió cerrar del todo por completo. Durante décadas enteras e ininterrumpidas, el país entero observó embelesado a Maribel Guardia como si el implacable e inexorable paso del tiempo no se atreviera siquiera a rozarla apenas con la punta misma de los dedos. Ahí estaba ella, imperturbable e inmutable. La mujer impecable de pies a cabeza, la sonrisa luminosa que jamás se desvanecía ni se borraba un solo instante, el cuerpo escultural que desafiaba abiertamente y sin pudor toda lógica humana conocida. La artista consumada capaz de pisar un escenario imponente con la firmeza absoluta y serena de quien ha derrotado por completo al olvido y ha regresado victoriosa para contarlo orgullosa. Desde el momento preciso y glorioso en que se coronó como Miss Costa Rica en el ya lejano año de 1978 y ese mismo año se asomó tímidamente, con ojos de niña, al deslumbrante y vertiginoso circuito internacional de los concursos de belleza más prestigiosos, su trayectoria entera parecía haber sido redactada de antemano, palabra por palabra, con tinta destinada exclusivamente a la admiración rendida e incondicional del mundo entero. En 1980 puso por primera vez un pie sobre suelo mexicano, casi sin proponérselo conscientemente, sin pretenderlo siquiera, transformó a aquella nación entera en su territorio personal e indiscutible, en su reino particular. Cine, televisión, comedia ligera, portadas a todo color de revistas, giras interminables que recorrían el país de punta a punta, canciones pegadizas, alfombras rojas que se desplegaban respetuosamente a su paso. Absolutamente todo le pertenecía por derecho propio. Desfilaron presidentes uno tras otro por el poder. Las tendencias y las modas pasajeras se renovaron por completo una y otra vez. Sus colegas y contemporáneas de generación fueron envejeciendo inevitablemente con el tiempo. Pero ella permanecía intacta, inmóvil dentro del tiempo congelado. Como si en algún momento secreto y oculto hubiera sellado un acuerdo clandestino y misterioso con la mismísima eterna juventud. Y no obstante, oculta cuidadosamente y con celo tras esa imponente figura pública que aparentaba de cara afuera ser la más invencible, fuerte e indestructible de todas, habitaba en el más absoluto silencio una niña pequeña y asustada que jamás logró abandonar del todo aquel jardín lejano donde una vez, hacía ya muchísimo tiempo, hubo un féretro frío. Fue exactamente ahí, justo en ese punto doloroso, donde dio verdadero y profundo comienzo toda esta historia. Costa Rica. Maribel contaba con apenas 9 años de edad. Era apenas una criatura, cuando la muerte cruzó por primera vez el umbral sagrado de su hogar familiar y abrió en él una grieta profunda e irreparable que ya nunca jamás, por más que lo intentara, volvería a sellarse por completo. Aquella mañana fatídica, como tantas otras mañanas anteriores idénticas, le dio un beso cariñoso y rutinario a su madre antes de marcharse contenta rumbo a la escuela. La contempló por última vez con esa mirada inocente, pura y confiada con la que todos los niños del mundo observan a sus madres, convencidos en lo más hondo de su corazón de que son seres absolutamente eternos e inmortales, persuadidos sin la menor duda de que el universo entero jamás se atrevería a arrebatárselas de su lado. Pero al volver a casa horas más tarde, ya por la tarde, se topó de bruces, sin aviso, con un cuadro absolutamente desolador y demoledor. La familia entera deshecha por completo en un llanto incontrolable e inconsolable. El hogar antes alegre transformado de la noche a la mañana en un sombrío santuario del horror y,
justo en mitad de aquel silencio espeso que resultaba sencillamente insoportable de respirar, el cuerpo de su madre finalmente derrotado, vencido y consumido por el cáncer implacable. Lo que sobrevino inmediatamente después de aquel descubrimiento no se limitó únicamente a la pena natural y esperable del duelo. Fue, en realidad, una fractura honda, profunda y permanente en su psiquis infantil aún en formación. Aquella tierna criatura fue completamente incapaz de asimilar y procesar lo que sus propios ojos contemplaban con creciente horror. Dio vueltas y más vueltas, sin descanso, alrededor del ataúd cerrado. Conversó consigo misma en voz baja y temblorosa buscando consuelo. Se engañó deliberadamente a sí misma con tal de no dejar de respirar en aquel momento crítico. Repitió una y otra vez, como un mantra desesperado, en su interior una idea que carecía por completo de todo sentido lógico, pero que necesitaba creer ciegamente con toda la desesperación de su pequeña alma rota. Esa no es mi mamá. Esa no puede ser mi mamá. El verdadero impacto, el golpe definitivo, brutal y demoledor, le llegaría algo más tarde, en el cementerio, cuando empezó a oír caer la tierra húmeda y pesada sobre la madera del féretro. Fue justo entonces, en ese preciso instante, cuando comprendió por fin, con una claridad aplastante y demoledora que la marcaría para siempre, que la muerte no era simplemente una palabra abstracta escrita en algún libro polvoriento o pronunciada en alguna parte lejana. Era un sonido concreto, físico y perfectamente reconocible. Era el ruido sordo, seco y definitivo de una pala metálica sepultando para siempre, sin la menor posibilidad de retorno o reversa, aquello que una niña pequeña ama más que a cualquier otra cosa en todo el ancho y vasto mundo. Luego, como un extraño y efímero consuelo enviado quizá del más allá, llegaron 9 noches profundamente desconcertantes y perturbadoras, 9 sueños consecutivos e idénticos entre sí en los que Maribel veía nítidamente, con todo detalle, a su madre amada vestida toda de blanco inmaculado y resplandeciente, de pie serena junto a ella, sonriéndole con infinita y cálida dulzura como si nunca jamás, en ningún momento, se hubiera marchado realmente de su lado. Y después, de un instante a otro, sin el menor aviso previo, el vacío más absoluto, negro y desolador. Al 10º día ya no hubo ningún sueño reparador ni consolador, no hubo despedida posible, no hubo el menor consuelo del cielo. Lo único que permaneció firmemente con ella, instalado para siempre, fue el insomnio implacable, el terror nocturno paralizante, el hueco interior imposible de llenar con nada y una fobia profunda que la perseguiría implacablemente, como una sombra, durante todo el resto de su larga existencia. El pánico cerval, irracional y paralizante al cadáver, el espanto profundo y visceral de contemplar el cuerpo sin vida de un ser amado convertido en carne quieta, fría e inerte, la imposibilidad psicológica absoluta de aceptar que alguien verdaderamente ha muerto si para lograrlo primero tiene forzosamente que mirarlo demasiado de cerca. Conviene mucho que retengas muy bien este dato fundamental en la memoria, porque explica muchísimo más de lo que aparenta a simple vista en la superficie. No estamos refiriéndonos aquí únicamente a una actriz célebre y famosa de la televisión. Estamos hablando de una mujer compleja que edificó toda su imponente fortaleza pública sobre los cimientos agrietados, frágiles y nunca reparados de una herida de infancia que jamás llegó a cicatrizar del todo por completo. Y entonces, finalmente, en el momento justo, hizo su entrada triunfal en escena nada menos que Joan Sebastián. A comienzos de la década dorada de los 90, él era el poeta indómito, salvaje y desbordado de la música popular mexicana, charro auténtico de pies a cabeza, compositor brillante, inspirado y enormemente prolífico, seductor empedernido e incorregible de 1000 amores, hombre de rancho polvoriento, de caballos y de aplausos atronadores de multitudes. Ella, por su parte, era la mujer arrebatadora, magnética y deslumbrante que parecía haber nacido específicamente, por designio del destino, para vivir bajo el resplandor cálido de los reflectores. Cuando ambos decidieron finalmente unir sus caminos separados, el mundo entero del espectáculo mexicano se convenció rotundamente de estar presenciando en directo una historia de amor perfecta e idílica, de esas que solo parecen existir en los cuentos de hadas para niños. Contrajeron matrimonio formal en 1992. Él la había seducido pacientemente, con maña, a base de flores frescas, de canciones románticas compuestas especialmente a su medida, de gestos desmesurados y grandilocuentes,
de promesas dulces susurradas al oído que parecían destinadas a durar para toda la eternidad. Pero el resplandor cegador y engañoso de aquel idilio aparentemente perfecto no tardó demasiado tiempo en empezar a corromperse, oxidarse y pudrirse lentamente desde sus propias entrañas internas. Joan no era ni mucho menos simplemente un hombre dotado de un talento musical descomunal. Era también, en lo privado, un individuo profundamente celoso y posesivo, voluble e impredecible en sus cambiantes estados de ánimo, sumamente complicado y difícil de tratar en el día a día cotidiano. Maribel recordaría mucho más adelante, con evidente dolor en la voz, aquellos silencios interminables, pesados y opresivos, el maltrato psicológico constante y soterrado, jornadas enteras sumidas en una frialdad glacial y cortante provocada por absurdas escenas de celos infundados, por comentarios inocentes mal interpretados, por situaciones imaginarias que solo tenían existencia real dentro de la mente atormentada, enferma y celosa de él. En 1995 nació por fin Julián, y apenas un año más tarde, en 1996, mientras los dos compartían intensamente trabajo y rodaje en la telenovela Tú y yo, aquella bonita historia de cuento de hadas se hizo añicos estrepitosamente, en mil pedazos, frente a la mirada atónita e incrédula de toda una nación entera. Joan Sebastián inició abiertamente, sin disimulo, un sonado romance con Arlette Terán. La humillación pública que sufrió Maribel no quedó ni mucho menos confinada en el ámbito privado e íntimo del hogar. Fue pública y notoria. Fue transmitida sin piedad por televisión a todos los hogares del país. Fue prácticamente una cruel ejecución sentimental llevada a cabo en vivo ante los ojos curiosos de millones de espectadores. Ella, con enorme entereza, continuó grabando con profesionalismo impecable. Siguió sonriendo dulcemente ante las cámaras implacables como si nada ocurriera. Cumplió religiosamente con cada uno de sus compromisos laborales firmados. Pero en su fuero interno más profundo y secreto comprendió con dolorosa claridad algo que ya no podría olvidar jamás mientras siguiera con vida. El amor no estaba salvándola de nada en absoluto. Al contrario, la estaba condenando una vez más, cruelmente, a la más absoluta y fría soledad. Y fue así, exactamente de esa manera, como quedó firmemente plantada y enraizada la auténtica raíz de toda esta historia trágica. Una mujer marcada a fuego, indeleblemente, por la muerte desde su más tierna y temprana infancia. Una madre que tuvo que aprender de golpe, demasiado pronto, el amargo oficio de perder lo que más se ama. Una esposa traicionada y públicamente humillada justo en el momento cumbre de su esplendor, su fama y su belleza. Una figura pública venerada y adorada por todos sin excepción, pero gobernada en lo más secreto y oscuro de su ser por el pavor irracional y profundo a que un día cualquiera la vida regresara de improviso, sin avisar, para arrancarle de las manos aquello que más amaba en el mundo entero. De modo que cuando ese día tan temido, esperado y postergado durante años finalmente llegó, en aquel fatídico mes de abril de 2023, no fue únicamente la estrella consagrada y famosa quien reaccionó ante el golpe brutal del destino. También reaccionó, desde lo más profundo de su ser herido, aquella pequeña niña asustada de 9 años que jamás había conseguido salir del todo de aquel cementerio lejano donde un día gris sepultaron para siempre a su madre. Durante mucho tiempo, años enteros, la narrativa oficial que se difundió cuidadosamente y con esmero en torno a la figura pública de Julián Figueroa funcionó casi como un meticuloso y delicado ejercicio de maquillaje aplicado capa por capa. Se hablaba sin descanso, en todos los medios, del hijo sensible y artista, del joven cantante prometedor que llevaba sobre sus jóvenes hombros el aplastante peso del apellido glorioso de Joan Sebastián. Al mismo tiempo, las facciones apacibles, finas y serenas heredadas directamente de su madre Maribel Guardia. El esposo entregado y fiel, el padre de familia ejemplar y amoroso, el hombre que, a pesar de la carga descomunal e injusta de su pesado linaje, seguía manteniéndose erguido, firme y digno. Eso fue precisamente lo que se exhibió cuidadosamente ante el público ávido de historias. Eso fue lo que se machacó una y mil veces hasta el cansancio en entrevistas. Eso fue lo que muchísimos prefirieron creer y dar por cierto sin cuestionarlo nunca. Pero por debajo de esa imagen pulcra, limpia y reluciente, sostenida con enorme esmero y cuidado a través de entrevistas amables y complacientes, sonrisas calculadas al milímetro exacto y silencios oportunamente colocados en el momento justo, latía en realidad, escondida,
Una historia completamente distinta y opuesta. Una historia muchísimo más sombría, turbia y oscura. Una historia de ansiedad permanente y corrosiva, de recaídas dolorosas y repetidas, de un sufrimiento profundo y callado que nunca llegó a resolverse del todo y de decisiones cruciales tomadas en la más estricta y celosa privacidad que, de acuerdo con testimonios que aparecerían bastante más tarde, fueron arrastrando lentamente, inexorablemente, a Julián hacia el borde mismo de un precipicio del que ya no habría jamás la menor posibilidad de retorno o salvación. El fallecimiento de Johann Sebastian, ocurrido en julio del año 2015, no solo dejó a México entero huérfano y desconsolado de una de sus más grandes y queridas leyendas musicales de todos los tiempos, Teish, o también a Julián, en lo personal, con una herida abierta, profunda y sangrante que jamás terminaría de cerrarse o cicatrizar por completo. No se trataba simplemente de la dolorosa pérdida natural de un padre amado. Era, en realidad, el desplome estrepitoso y total de la figura entera que sostenía firmemente y daba forma a su propia y frágil identidad personal. A partir de aquel momento decisivo y de quiebre, la tristeza profunda comenzó a entrelazarse peligrosamente con algo bastante más amenazante y oscuro. La presión asfixiante e insoportable de ser el heredero designado del trono, la expectativa social agobiante de tener que prolongar dignamente la grandeza del apellido familiar, la sensación constante, machacona y agobiante de que debía mostrarse siempre a la altura de una sombra demasiado gigantesca y abrumadora para sus frágiles y jóvenes hombros. Y cuando un hombre joven se empeña obstinadamente, con terquedad, en sostenerse en pie sobre un dolor inmenso que ni siquiera es capaz de comprender o ponerle un nombre claro, en ocasiones, lamentablemente, no sale a buscar la ayuda profesional que necesita, sino que busca con creciente desesperación cualquier cosa que simplemente lo anestesie y le haga olvidar. Eso fue, según diversas versiones que circularon insistentemente con el tiempo, lo que poco a poco, gota a gota, empezó a suceder. Guarda muy bien y con cuidado este detalle revelador en la memoria, porque transforma por completo, de raíz, la forma de comprender todo lo que vino inmediatamente después. Lo que terminó destruyendo lentamente a Julián no habría sido nunca una única noche fatídica y aislada, sino más bien una larga sucesión encadenada e inexorable de decisiones privadas, médicas y familiares, tomadas todas ellas lejos, muy lejos, de la mirada escrutadora e incómoda del público, como si el problema grave pudiera resolverse discretamente, en silencio, sin escándalo público de por medio, sin necesidad de una hospitalización formal y visible, sin hacer el menor ruido molesto, sin tener que admitir abiertamente ante nadie que el hijo de toda una poderosa y famosa dinastía se estaba viniendo abajo, derrumbándose, por dentro. Aproximadamente un par de meses antes de su muerte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y pieza fundamental, central e insustituible dentro del complejo engranaje familiar, trasladó personalmente a Julián hasta la lejana ciudad de Torreón para someterlo a un procedimiento delicado del que casi nadie en el entorno se atrevía a hablar en voz alta. Le implantaron quirúrgicamente bajo la piel un dispositivo de naltrexona. No era ni mucho menos una simple e inofensiva vitamina. No era un tratamiento de poca monta ni una medida menor. Se trataba, por el contrario, de una medida médica seria, fuerte y delicada, empleada específicamente para bloquear los efectos placenteros de determinadas sustancias y para frenar de raíz, de cuajo, los impulsos compulsivos de consumo. Sobre el papel, en pura teoría, representaba una prometedora y esperanzadora vía de escape y salvación. En la práctica concreta y real, sin embargo, podía transformarse fácilmente en una auténtica y peligrosa bomba de relojería si no se respetaban con absoluta escrupulosidad las indicaciones precisas y estrictas de los médicos especialistas. Y es precisamente en ese punto exacto y delicado donde todo el asunto comienza a despedir un olor distinto, diferente, un inconfundible y penetrante tufo a sospecha. De acuerdo con la versión que más adelante haría pública la propia Imelda Tuñón, los especialistas médicos habrían advertido con toda claridad y firmeza que Julián no podía limitarse simplemente a regresar tranquilamente a su hogar como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Lo correcto, lo médicamente indicado y responsable, era que permaneciera bajo estricta, cercana y constante vigilancia profesional, que ingresara formalmente en un esquema riguroso de seguimiento cercano y permanente, que fuera supervisado en todo momento del día, apartado por completo del entorno tóxico y peligroso que le facilitaba el acceso fácil al consumo.
y atendido con todo el rigor profesional que demanda imperiosamente una dependencia grave y arraigada. Pero aquella recomendación médica fundamental y vital, según ese mismo relato, fue sencillamente ignorada por completo, dejada de lado. Julián volvió a casa. Detente un momento aquí mismo e imagina realmente, en toda su crudeza, lo que eso significa en toda su dimensión trágica. Un hombre vulnerable, frágil y quebradizo, devastado emocionalmente hasta los cimientos más profundos, portando bajo su piel un implante diseñado específicamente para neutralizar ciertos efectos químicos, pero sin ninguna contención verdadera, real y efectiva, sin internamiento alguno, sin una estructura sólida y firme que lo mantuviera a flote sobre las turbulentas aguas. Cuando una persona en semejante estado de extrema fragilidad intenta forzar y derribar a la fuerza la barrera química que le impone el medicamento, el organismo entero se adentra de lleno, sin retorno, en una zona de peligro absolutamente brutal y mortal. La lógica perversa que opera ahí dentro es tan terriblemente simple como verdaderamente espeluznante y aterradora. Si no percibo ya el efecto deseado, entonces consumo todavía más cantidad. Si aún así no funciona como antes, incremento entonces todavía más la dosis peligrosa. Si tampoco logra calmarme ni un poco, insisto una y otra vez sin descanso ni tregua. Y en ese intento desesperado, ciego y casi suicida por derribar a toda costa el muro químico que lo aprisiona y limita, lo que acaba quebrándose y rompiéndose finalmente no es el tratamiento médico bien diseñado, sino el propio cuerpo humano frágil. Eso fue exactamente, según las graves y serias acusaciones que vendrían después a la luz, lo que presuntamente sucedió aquellos oscuros días. Imelda sostuvo con firmeza y convicción que Julián continuó consumiendo a pesar de tener el implante ya colocado bajo la piel, que su condición física general empezó a deteriorarse de forma visiblemente alarmante y preocupante, que aparecieron progresivamente consecuencias de tipo neurológico, que llegó incluso a presentar una clara afectación motriz en todo el lado izquierdo de su cuerpo, que sufrió una aparatosa caída y que, a raíz directa e inmediata de ella, se lesionó seriamente el brazo. Y aquí emerge a la superficie, sin disimulo, el punto más despiadado, cruel e inhumano de toda la historia, porque cuando alguien finalmente, ya tarde, se atrevió a plantear abiertamente una solución mucho más contundente, drástica y definitiva, un internamiento cerrado y forzoso en un centro especializado de rehabilitación, una intervención de verdad, en serio, sin medias tintas ni concesiones cómodas. La pared invisible que frenó en seco esa posibilidad salvadora no provino para nada del exterior. Surgió, increíblemente y de forma trágica, desde el seno mismo de la propia familia que decía amarlo. Según ese mismo testimonio revelador, Maribel se habría opuesto frontalmente y con fuerza a esa medida, y no desde una maldad evidente, fría o calculada con premeditación, sino desde algo muchísimo más complejo, sutil, justamente por esa misma razón, considerablemente más destructivo, peligroso y letal en sus consecuencias. El amor mal entendido y mal canalizado, la compasión profunda que termina cegando por completo el buen juicio, el terror visceral a ver a su hijo encerrado tras unas paredes, expuesto vergonzosamente ante los demás como un trofeo roto, señalado y estigmatizado para el resto de su vida. La frase exacta que se atribuye a aquel momento crucial y decisivo condensa y resume toda la tragedia con una ternura maternal que pone literalmente los pelos de punta. Su bracito, pobrecito, como si el daño superficial en el brazo lesionado pesara más, doliera infinitamente más, que el abismo entero, negro y profundo que se estaba abriendo amenazadoramente justo debajo de sus propios pies. Y aquí reside, agazapado en las sombras, el verdadero veneno mortal que recorre subterráneamente, como un río oscuro, toda esta historia. No fueron únicamente las adicciones devastadoras y crueles, ni solamente el secreto médico celosamente guardado bajo llave, ni nada más el delicado tratamiento gestionado discretamente en las sombras. El auténtico y verdadero veneno consistió en creer ingenuamente, con soberbia, que todavía era posible controlar el desastre inminente sin ponerle un nombre claro, que resultaba más que suficiente con proteger la valiosa imagen pública, suavizar y amortiguar la caída, ganar tan solo un poco más de tiempo precioso. Pero existen ciertos dolores profundos que sencillamente no se pueden tapar ni ocultar con la fama o el dinero. Existen dependencias feroces que no muestran el menor respeto ni consideración por los apellidos ilustres y famosos.
Y existen madres amorosas que, por no ser capaces de soportar la mera idea insoportable de perder a un hijo, terminan trágicamente empujándolo sin darse cuenta, paso a paso, un poco más cerca cada día del lugar exacto donde finalmente lo perderán para siempre. Julián Figueroa no vino al mundo simplemente dentro de una familia célebre, rica y reconocida por todos. Nació, en realidad, en el interior de una casa profundamente habitada por fantasmas del pasado. Vista superficialmente desde afuera, desde la cómoda distancia, su situación privilegiada parecía un privilegio sumamente envidiable y deseable. Ser nada menos que hijo de Joan Sebastián, ser hijo de Maribel Guardia, llevar grabada en el propio rostro la belleza heredada de toda una dinastía y portar en la sangre misma de sus venas el eco poderoso y vibrante de una de las voces más imponentes y queridas que ha dado la música mexicana en toda su rica historia. Pero hay ciertos apellidos pesados que no se reciben en herencia como una dulce bendición caída generosamente del cielo, sino más bien como un fardo pesado e insoportable que aplasta, como una deuda impagable que se arrastra de por vida, como una sombra alargada y oscura que comienza a perseguirte implacablemente, sin tregua, mucho antes incluso de que siquiera alcances a comprender quién eres tú realmente. Y en el caso particular y profundamente trágico de Julián, esa sombra perseguidora y mortal tenía, ominosamente, nombre propio de cementerio frío. Conserva muy bien esto en tu memoria atenta, porque es justo aquí donde empieza a cobrar verdadera forma, peso y dimensión la auténtica y terrible magnitud de su derrumbe final e irreversible. Mucho antes de que él perdiera definitivamente la vida en aquella casa señorial de Pedregal, la muerte ya se había sentado en numerosas y repetidas ocasiones, como una vieja conocida, a la mesa de los Figueroa. No era en absoluto una visita inesperada ni una extraña desconocida que llegara por primera vez sin avisar. Era, por el contrario, una presencia recurrente y dolorosamente familiar, una especie de costumbre macabra, siniestra y cruel del destino implacable, una amenaza latente y constante que parecía heredarse fatalmente de padres a hijos como si formara parte indisoluble y maldita del patrimonio familiar. En el año 2006, cuando Julián era todavía apenas un muchacho que apenas crecía y se formaba, su medio hermano mayor, Trigo Figueroa, fue brutal y cobardemente asesinado tras un concierto multitudinario que Joan Sebastián había ofrecido en territorio de Texas. Tenía exactamente 27 años de edad. 27. Exactamente la misma edad precisa, ni un año más ni uno menos, que tendría Julián muchos años más tarde, en el momento mismo y fatídico de su propia muerte. Trigo recibió un disparo certero y mortal directamente en la cabeza, y aquella escena espeluznante y sangrienta dejó a Joan completamente destrozado, impotente, deshecho y hecho pedazos delante de todo el mundo que lo observaba. No se trataba solo del dolor inconmensurable e indescriptible de perder a un hijo. Era también la humillación brutal, profunda y descarnada de descubrir de golpe que ni la fama deslumbrante, ni el dinero abundante, ni el peso del prestigioso apellido eran capaces de detener el avance imparable y veloz de una sola bala anónima. 4 años después de aquella primera tragedia, en 2010, sobrevino sin la menor piedad ni descanso otro golpe terrible y demoledor. Juan Sebastián, otro más de los numerosos hijos del prolífico cantante, fue asesinado a sangre fría en la ciudad de Cuernavaca. Una vez más la violencia ciega y absurda, una vez más la sangre joven derramada inútilmente sobre el suelo, una vez más el apellido Figueroa transformado dolorosamente en sinónimo inevitable de pérdida, luto y tragedia repetida. Detente ahora mismo un breve instante e imagina realmente, ponte en su lugar, lo que verdaderamente significa crecer siendo testigo directo y presencial de todo eso. Imagina con esfuerzo ser el hijo menor del mito viviente, el que aún permanece milagrosamente y precariamente en pie, el que observa horrorizado e impotente como todos los demás van cayendo uno tras otro, inevitablemente, como frágiles piezas de dominó alineadas. Imagina el esfuerzo de intentar cantar empleando la misma voz inconfundible y poderosa de tu padre famoso mientras tus propios hermanos muertos se van convirtiendo paulatinamente, con el tiempo, en recuerdo borroso, en rumor de pasillo, en oscura y siniestra advertencia para el futuro. Eso no engendra ni produce únicamente tristeza pasajera y superable. Engendra una clase muy distinta de miedo, mucho más profunda, honda, visceral y corrosiva. El miedo paralizante y constante de quien empieza lentamente, con horror,
a sospechar que la repetida tragedia familiar no fue jamás un simple accidente fortuito del azar ciego, sino más bien un patrón inexorable y maldito que se repite cíclicamente, que tarde o temprano la muerte también vendrá puntualmente, sin falta, a buscarlo a él también. Y luego, finalmente, tras tanta espera angustiosa, llegó la muerte tan anunciada y temida de Johann Sebastian. Julio de 2015. Tras largos y penosos años de enfermedad, de padecimiento físico constante y agotador, de batallas heroicas libradas sin tregua ni descanso contra el cáncer implacable, aquel hombre que durante toda su vida entera había sido una montaña inquebrantable, sólida e imponente, comenzó a extinguirse poco a poco, lentamente, día a día, hasta transformarse finalmente en pura y dolorosa ausencia. Para el país entero, conmocionado, aquello fue sencillamente la muerte de una auténtica e irrepetible leyenda nacional. Para Julián, en cambio, en lo personal y profundo, representó algo infinitamente más cruel, devastador y desestructurante. Fue quedarse de golpe, sin previo aviso, completamente sin centro de gravedad, sin guía, sin padre, sin el hombre cuya sola existencia justificaba buena parte de su propia y frágil identidad personal. Porque una cosa muy distinta y fácil es admirar cómodamente desde lejos a un padre famoso y exitoso, y otra cosa completamente diferente y dolorosa es lograr sobrevivir emocionalmente, sin hundirse, a su desaparición definitiva cuando tu vida entera, desde el primerísimo día de tu existencia, ha estado definida por completo y sin remedio posible por ese pesado apellido. Desde aquel momento doloroso de quiebre y ruptura, algo dentro de Julián empezó a resquebrajarse con una intensidad creciente y cada vez mayor. La presión insoportable y constante de tener que continuar a toda costa el legado familiar, la obligación impuesta desde fuera de aparentar siempre una fortaleza que en realidad no sentía dentro, la necesidad agotadora de sonreír amablemente de cara al público mientras por dentro absolutamente todo se desmoronaba sin remedio. La sensación agobiante y pesada de que estaba obligado moralmente a honrar la memoria sagrada de un muerto mientras el mismo se iba apagando lentamente, como una vela. Consumirá. Y cuando una persona joven carga sobre sus espaldas demasiados duelos acumulados, uno tras otro, sin haberlos procesado adecuadamente ni sanado, el alma misma empieza inevitablemente a pudrirse y descomponerse en el más absoluto, callado y profundo silencio interior. Eso fue exactamente lo que pudo apreciarse con dolorosa claridad en sus últimos meses de vida. Un hombre agotado hasta el tuétano de los huesos, frágil, doblegado y vencido por completo bajo el peso aplastante e insoportable del dolor acumulado. Un heredero emocionalmente roto, vacío y exhausto, esforzándose desesperadamente y en vano por sostener en alto una estructura familiar que ya venía agrietada, dañada y resquebrajada desde mucho tiempo antes incluso de que él siquiera viniera al mundo. El 8 de abril de 2023, apenas un solo y último día antes de morir, redactó conmovedoramente un mensaje que hoy se lee, con escalofríos en la piel, como si hubiera sido en realidad una clara despedida anticipada y consciente. Era precisamente el cumpleaños de Johann Sebastian, pero aquel texto profundo no tenía absolutamente nada de celebración alegre ni festiva, sonaba inequívocamente a rendición pura, total y definitiva. Julián habló sin tapujos del vacío inmenso e infinito que lo habitaba por dentro, de la devastación absoluta y total que produce perder para siempre a quien uno ama con toda el alma, de la hipocresía dolorosa e insoportable que supone fingir ante todos que todo sigue siendo dulce y luminoso cuando por dentro ya no queda absolutamente nada en pie, solo escombros. Y luego soltó, sin filtro, la frase demoledora y desgarradora que lo partió todo en dos pedazos, la que terminó por desgarrarlo y romperlo definitivamente por dentro. Que se fueran al diablo de una vez los premios vacíos, la fama hueca y pasajera y el dinero sucio. Lo único que él verdaderamente deseaba con toda su alma en este mundo cruel era poder abrazar una vez más, una última vez, a su padre perdido. A veces, paradójicamente, los gritos más desesperados, angustiosos y sinceros del alma pasan completamente desapercibidos, no se escuchan ni se atienden a tiempo, precisamente porque vienen escritos con una calma engañosa, serena y aparentemente resignada. Al día siguiente exacto, el fatídico y trágico 9 de abril, Julián comentó casualmente, sin darle importancia, que sentía un dolor opresivo y molesto en el pecho. Entró tranquilamente a una de las habitaciones interiores de la casa con la simple y rutinaria intención de descansar un breve rato,
Había en aquella escena cotidiana y aparentemente inofensiva una normalidad tramposa, peligrosa y engañosa, como suele ocurrir tantísimas veces, sin que nadie sospeche, justo antes de que se desate de golpe una catástrofe irreversible y definitiva. Una puerta de habitación que se cierra suavemente, un cuerpo cansado rendido por completo por el agotamiento y el dolor crónico, unos cuantos minutos de espeso silencio sepulcral, después, sin más aviso, la ruptura definitiva, brutal e irreversible de absolutamente todo. Horas más tarde, ya entrada la noche, en torno a las 20:30, lo encontraron inconsciente, sin respuesta alguna, ya inerte. Ya no hubo ninguna vuelta atrás posible, ya no hubo más canciones por componer ni cantar, ya no hubo nunca aquel abrazo tan anhelado y deseado que quedó pendiente para toda la eternidad. Murió trágicamente a los 27 años de edad, exactamente la misma edad fatídica que tenía su hermano Trigo cuando lo asesinaron a sangre fría. Y fue precisamente en ese mismo instante demoledor cuando el dolor familiar dejó de parecer una simple y desafortunada casualidad cruel del destino ciego y comenzó a tener todo el inquietante y siniestro aspecto de una verdadera condena heredada de sangre. Pero ni siquiera eso, con ser terrible, resultó ser en el fondo lo más devastador de toda la historia. Lo verdaderamente demoledor, lo peor de todo, fue descubrir poco a poco que la auténtica maldición invisible que pesaba sobre esta familia condenada no consistía únicamente en morir trágicamente joven, sino en algo todavía mucho peor y más perverso: dejar a los vivos que quedaban transformados de la noche a la mañana en feroces enemigos despiadados, capaces de despedazar sin escrúpulos la memoria del difunto querido mientras todavía permanecía tibio, flotando en el aire denso de la casa, el eco lejano de su última y desgarradora súplica de auxilio no escuchada. Lo que aconteció exactamente después de las 20:30 de aquel fatídico y oscuro 9 de abril de 2023 no se asemeja ni remotamente en nada a una digna despedida familiar. Se parece muchísimo más, inquietantemente, a una fría negociación de negocios, a una de esas tensas escenas calculadas donde el dolor humano genuino queda rápidamente arrinconado en un rincón olvidado y oscuro mientras el dinero, el miedo paralizante y el puro instinto animal de supervivencia copan y ocupan por completo, sin dejar espacio, cada centímetro disponible de la habitación. Julián Figueroa yacía muerto, inerte y frío, dentro de la casa señorial. Tenía apenas 27 años. Era joven y fuerte, no arrastraba tras de sí ningún historial médico público conocido de enfermedad cardíaca en fase terminal. Venía, eso sí, de atravesar largos meses sombríos, oscuros y difíciles, de versiones encontradas y contradictorias entre sí acerca de supuestas recaídas en el consumo, de un tratamiento médico delicado a base de naltrexona y de un estado físico general que, de acuerdo con testimonios posteriores, ya exhibía abiertamente señales francamente alarmantes y profundamente preocupantes. Bajo cualquier criterio mínimamente serio, profesional y responsable, aquella noche extraña no debería haberse cerrado jamás con semejante celeridad sospechosa y apresurada. Por el contrario, todo indicaba que debió abrirse de par en par a la investigación. Debió transformarse de inmediato, sin dudarlo, en una investigación formal y exhaustiva. Pero las cosas, lamentablemente para la verdad, no transcurrieron en absoluto de esa manera lógica. Retén muy bien y con atención este detalle clave, porque es justo aquí, en este punto, donde da verdadero inicio el núcleo más turbio, oscuro, sucio y podrido de toda esta historia escalofriante. En lugar de poner en marcha de inmediato un procedimiento legal capaz de dar respuesta clara a las preguntas verdaderamente esenciales y urgentes, ¿qué sustancias albergaba realmente el cuerpo de Julián en ese momento final? ¿De qué manera exacta y precisa interactuaba aquel implante químico con sus consumos anteriores? ¿Hubo acaso una crisis tóxica aguda, una sobrecarga letal del organismo, una combinación mortal de sustancias? La escena entera empezó silenciosamente a deslizarse, a moverse, en una dirección completamente distinta y deliberada. Una dirección notablemente más cómoda, segura y conveniente para los que aún seguían con vida, mucho más conveniente para la valiosa reputación familiar, más limpia y presentable para los titulares sensacionalistas de la prensa amarilla del día siguiente. La versión oficial que se construyó cuidadosamente con esmero resultó ser, vista en retrospectiva, casi demasiado perfecta y redonda para ser verdadera. Un infarto fulminante e instantáneo, una muerte de causas perfectamente naturales, un desenlace doloroso. Por supuesto que sí,
pero cerrado herméticamente y sin fisuras, sin forense alguno de por medio que estorbara, sin laboratorios de análisis toxicológicos, sin fría mesa de autopsias. Sin esa molesta clase de preguntas incómodas y peligrosas que una familia poderosa, rica e influyente no siempre está dispuesta a escuchar cuando todavía tiene las cámaras de televisión apuntándole directamente de frente y apellidos de prestigio que defender a toda costa. Y es justo aquí donde el expediente entero del caso se vuelve sencillamente insoportable y difícil de digerir, porque según los audios comprometedores que se filtrarían más tarde y los relatos que saldrían a la luz pública tiempo después, aquella conveniente y oportuna omisión no fue en absoluto una mera casualidad burocrática del sistema ni un simple error de tipo administrativo cometido al azar. Fue, presuntamente, según se dice, el frío y calculado resultado de una operación montada precipitadamente en caliente, sobre la marcha y a contrarreloj, una transacción de naturaleza puramente moral y sucia, un acuerdo turbio cerrado prácticamente encima del propio cadáver todavía reciente y caliente. La cifra de dinero hizo su aparición ominosa de la misma forma exacta y predecible en que el dinero acostumbra siempre a aparecer en las peores y más oscuras historias que pueda uno llegar a imaginar, no como una ayuda generosa y desinteresada, sino como una fría llave maestra que abre todas las puertas prohibidas. 300,000. Una suma concreta mencionada sin tapujos ni vergüenza como el precio exacto y necesario para silenciar incomodidades molestas, para ablandar convenientemente la voluntad de los policías que estaban presentes esa noche en el lugar de los hechos y para permitir hábilmente que el caso jamás abandonara el seguro y controlable terreno doméstico y privado hacia el territorio mucho más peligroso, público e incontrolable de la temida medicina legal. Imagínalo con detalle aunque sea por un solo y breve segundo. Una madre que acababa de perder, sin previo aviso, a su único hijo querido. La casa entera todavía conservaba flotando en el aire denso el olor penetrante a crisis, a sudor frío del miedo, a puro pánico contenido. Y, sin embargo, en vez de que toda aquella noche terrible y dolorosa se organizara naturalmente en torno al duelo sentido y al dolor compartido, empezó extrañamente a ordenarse y estructurarse minuciosamente alrededor de una sola palabra clave y reveladora: control. Controlar el acta oficial de defunción, controlar cuidadosamente la escena del fallecimiento, controlar el tiempo precioso que transcurría veloz, controlar minuciosamente todo lo que más adelante se diría o no se diría en público. En medio de ese clima enrarecido, tenso y cargado emergió convenientemente la figura providencial del médico privado, un hombre próximo, leal y de confianza al entorno cercano de la familia, debidamente autorizado para firmar una causa de muerte conveniente que sellaba y clausuraba definitivamente el caso antes incluso de que pudiera siquiera comenzar a investigarse. Y una vez que aquella puerta crucial y decisiva quedó firmemente cerrada con llave, todo lo demás se tornó de pronto posible y alcanzable. Eso fue precisamente lo que aquellos 300,000 pesos lograron comprar discretamente en la sombra. Si la versión que circuló insistentemente acaba resultando ser cierta, compraron silencio absoluto y duradero, compraron preciosa velocidad y celeridad en los trámites, compraron la valiosa e impagable posibilidad de convertir hábilmente una muerte incómoda y profundamente problemática en una tragedia pulcra, limpia, ordenada y perfectamente presentable de cara al público. Compraron, por encima de todo lo demás, algo infinitamente más valioso e importante que cualquier documento legal firmado: el preciado derecho a que nadie volviera jamás, nunca, a tocar aquel cuerpo. Porque para Maribel Guardia, la sola idea aterradora de la autopsia no representaba simplemente un frío trámite rutinario de carácter médico. Era, para ella, el regreso vivo y aterrador de una pesadilla antiquísima y nunca del todo superada. Era la reaparición fantasmal y dolorosa de aquella pequeña niña de 9 años que un día gris y lejano contempló horrorizada a su madre muerta y que nunca jamás, en toda su larga y plena vida, consiguió reconciliarse del todo con la idea insoportable de un cuerpo amado y querido transformado fríamente en mera evidencia forense de laboratorio. En ese preciso y delicado punto de cruce, el miedo psicológico más profundo, antiguo e irracional y la conveniencia pública más fría y calculadora se rozaron, se tocaron y finalmente se fundieron en una sola cosa indistinguible. La mujer aterrorizada hasta la médula misma de los huesos por la sola presencia del cadáver y la figura pública desesperada por evitar a cualquier costo el temido escándalo se unieron firmemente en una única decisión inapelable, rápida y definitiva.
No abrir, no revisar, no exponer ante nadie, cremar el cuerpo lo antes humanamente posible. Y así fue, sin marcha atrás, como se consumó finalmente lo irreparable e irreversible. El fuego implacable se encargó eficazmente de hacer rápidamente el resto del trabajo sucio. En cuestión de apenas unas pocas horas, el cuerpo que aún era perfectamente capaz de responder con claridad todas las preguntas pendientes dejó por completo de existir como prueba material verificable y analizable. Bajo las llamas voraces e implacables del crematorio se esfumaron también, para siempre y sin el menor remedio posible, las persistentes dudas sobre la naltrexona implantada, la posible presencia de otras sustancias en el organismo, la secuencia fisiológica real y exacta que condujo paso a paso a la muerte y cualquier rastro mínimo que pudiera llegar a contradecir incómodamente la cómoda versión oficial. Lo único que quedó finalmente en pie, intacto, fue un acta serena y tranquila, una explicación cerrada y herméticamente sellada para siempre, y una familia que aparentaba de cara afuera estar unida y solidaria en el dolor compartido del duelo. Pero las verdades incómodas que se entierran a la fuerza, contra su propia voluntad, no descansan jamás en paz tranquilas bajo tierra. Se pudren lentamente en la oscuridad, generan gases que se acumulan a presión, empujan constantemente desde abajo con una fuerza creciente e imparable, tarde o temprano, sin falta, terminan inevitablemente por reventar el suelo y salir violentamente a la superficie a la luz. Porque aquella noche quizá lograron esquivar hábilmente una autopsia comprometedora. Lo que no lograron evitar de ninguna manera, por más dinero que pagaran, fue algo bastante más peligroso a largo plazo. Que los vivos, los que quedaron presentes y heridos, empezaran poco a poco a recordar demasiado. El silencio cómplice que compraron con dinero contante aquella misma noche no se prolongó tanto en el tiempo como Maribel Guardia y los suyos seguramente habían imaginado e ingenuamente esperado en un principio. Al comienzo dio la engañosa y tranquilizadora impresión de estar funcionando a la perfección, sin la menor fisura ni grieta. La versión pública oficial quedó sellada y firmada con una pulcritud casi quirúrgica que rozaba peligrosamente lo insultante. Un infarto fulminante, una despedida íntima y familiar, una madre completamente devastada y rota por la pérdida. Un hijo elevado de inmediato a la categoría sagrada e intocable de recuerdo venerado antes de que nadie tuviera siquiera la oportunidad de formular en voz alta demasiadas preguntas incómodas. Durante un cierto tiempo prudencial, el frágil pacto se mantuvo firmemente en pie de la misma precaria manera en que se sostienen tantísimas mentiras dentro de las familias rotas, no apoyándose sobre la sólida y firme verdad, sino descansando precariamente sobre el miedo compartido. Miedo a hablar de más, miedo a quedarse completamente solos y desamparados, miedo a perder la casa, el apellido, la protección, el único lugar donde todavía parecía sobrevivir cierta frágil y engañosa apariencia de orden después de la tragedia repentina de la muerte. Pero toda estructura humana que se levanta peligrosamente sobre una omisión de semejante envergadura monumental acaba, irremediablemente y sin excepción, resquebrajándose lentamente desde dentro hacia afuera. Y cuando eso finalmente ocurrió, sin remedio, la primera persona en experimentar un cambio radical y profundo no fue Maribel, como cabría esperar, sino Imelda. Retén bien este detalle crucial y decisivo, porque es justo aquí donde comienza la transformación más peligrosa y explosiva de toda la historia. La mujer que en la noche del 9 de abril de 2023 aparecía retratada públicamente ante todos como una viuda joven, aturdida, casi paralizada e inmóvil por el shock del momento, fue dejando atrás progresivamente, paso a paso, el papel asignado de testigo asustada y muda para convertirse poco a poco en la voz amenazante capaz de desarmarlo absolutamente todo. Al comienzo de todo se encontraba sumida en un profundo estado de shock e incredulidad. No tenía el menor control sobre la escena que se desarrollaba, no tomaba decisiones de ningún tipo, no imponía condiciones ni a nadie. Permanecía simplemente sentada en medio del derrumbe general, contemplando con creciente impotencia cómo otras personas ajenas hablaban por encima de ella, resolvían rápidamente en su nombre sin siquiera consultarla. Negociaban tranquilamente a su alrededor sobre el cuerpo aún caliente de su propio marido como si el duelo personal de ella fuera apenas un trámite secundario, menor y prescindible. Pero con el lento e implacable transcurso de los meses, algo se quebró definitivamente en su interior herido. Y cuando por fin llegó a comprender con dolorosa claridad que aquel silencio impuesto y comprado no estaba en realidad protegiendo a Julián,
como le habían hecho creer, sino más bien protegiendo cómodamente a otras personas distintas e interesadas. Dejó por completo y para siempre de callar. La furia ardiente y justa que se apoderó entonces de Imelda no se dirigió en primer lugar contra la prensa amarilla ni contra los rumores malintencionados que circulaban sin freno. Apuntó directamente, como una flecha certera, contra Marco Chacón. Y eso es precisamente lo que vuelve esta parte concreta de la historia tan profundamente devastadora y dolorosa. Porque para Imelda el eslabón más directo, claro y evidente entre el deterioro físico progresivo de Julián y su muerte final, no residía para nada en ninguna teoría abstracta, vaga o difusa, sino en decisiones perfectamente concretas, identificables y rastreables que había tomado un hombre perfectamente concreto y de carne y hueso. Marco fue, según esa versión, quien lo trasladó personalmente hasta la lejana Torreón para colocarle el polémico y delicado implante de naltrexona. Marco fue, según el mismo relato acusador, quien hizo deliberadamente oídos sordos a la clara y firme recomendación médica de mantenerlo internado y bajo estricta vigilancia constante. Marco fue quien finalmente lo devolvió a la casa familiar como si el problema grave de salud pudiera resolverse y controlarse cómodamente entre cuatro paredes privadas, lejos del escándalo público, lejos del hospital adecuado, lejos del escrutinio incómodo del ojo público vigilante. Dicho de otro modo más directo y crudo, Marco no era en absoluto para Imelda un mero espectador pasivo e inocente del desastre que se avecinaba lentamente. Era, en su firme convicción, una de las manos que activamente lo habían empujado de frente y sin contemplaciones hacia el precipicio mortal. Y cuando una viuda joven llega por sí misma, sumando piezas, a una conclusión tan demoledora y dolorosa como semejante, ya nunca jamás, por más tiempo que pase, vuelve a contemplar de la misma manera tranquila a la familia política de su difunto marido. Las frases acusadoras que empezaron a brotar de su boca herida a partir de entonces poseían toda la violencia descarnada y cruda de una herida abierta y sangrante en carne viva. Me dejó sin marido, le quitó un padre a mi hijo, me destruyeron la vida. No eran ni mucho menos frases diplomáticas, medidas y prudentes, no eran declaraciones calculadas fríamente con cabeza. Eran auténticos disparos emocionales lanzados a quemarropa, sin piedad, desde la convicción más absoluta y profunda de que detrás del rostro amable, sonriente y bondadoso del padrastro aparentemente ejemplar se ocultaba en realidad toda una cadena entera de decisiones negligentes e irresponsables que terminaron costando finalmente una vida humana joven. Y al apuntar sus dardos envenenados directamente contra Marco, Imelda estaba en realidad apuntando, en el fondo último de todo, contra el núcleo mismo, el corazón, de toda la fortaleza protectora de Maribel. Porque Marco no era ni mucho menos un simple personaje secundario, decorativo o prescindible en esta historia. Era el muro mismo de contención, el hombre fuerte que organizaba todo, que contenía, que mediaba entre las partes, que respondía, que protegía a todos del exterior. Si él se derrumbaba estrepitosamente, el relato oficial completo se vendría irremediablemente abajo junto con él, como un castillo de naipes. Eso fue justamente lo que provocaron, como una imparable onda expansiva, los audios filtrados cuando comenzaron a circular con mayor fuerza, alcance y velocidad entre los últimos meses del año 2025 y los primeros compases inciertos del año 2026. No abrieron simplemente una pequeña grieta menor en el sólido muro de silencio. Abrieron de golpe, sin aviso, una auténtica fosa común enorme. De un momento a otro, sin transición, lo que hasta entonces había sido apenas un simple rumor de pasillo susurrado en voz baja empezó a sonar de pronto como un testimonio hablado contundente y creíble, como memoria viva pronunciada en voz alta y clara para todos. Ya no se trataba únicamente de la sospecha amarga de una nuera dolida y resentida por su difícil situación personal. Era ahora una narración concreta, vívida, detallada y escalofriante de todo lo realmente sucedido aquella noche fatídica. El dinero que cambió sucio de manos, la presión psicológica ejercida sobre los presentes, el miedo palpable reinante en el ambiente cargado, los policías presentes en el lugar de los hechos, la cifra exacta y reveladora de los 300,000 pesos, el cuerpo joven que jamás fue llevado a la mesa fría de autopsias para ser examinado, la sensación generalizada y compartida de que absolutamente todo se había resuelto con demasiada, sospechosa y conveniente rapidez. Y lo peor de todo, lo más grave, no fue solamente el contenido explosivo y revelador en sí mismo,
sino el devastador efecto dominó en cadena que desencadenó imparable a su paso. Porque cuando una grabación de semejante naturaleza profundamente comprometedora sale finalmente a la luz pública, arrastra consigo inevitablemente, sin distinción ni piedad, a absolutamente todos los que estuvieron cerca esa noche. A los que hablaron en su momento, a los que vieron con sus propios ojos lo ocurrido, a los que prestaron activamente su ayuda interesada, a los que prefirieron cobardemente mirar hacia otro lado y no preguntar absolutamente nada incómodo. Por ese mismo motivo revelador dieron comienzo también, de manera casi simultánea y precipitada, las torpes justificaciones públicas en televisión, las explicaciones mal hilvanadas, confusas y poco creíbles, las caras visiblemente incómodas y tensas ante las cámaras implacables, las versiones forzadas y artificiales que pretendían desesperadamente envolver aquella noche oscura en un lenguaje piadoso, dulce y benévolo, como si hablar de paz interior, de resignación cristiana ante la pérdida o de supuestas sonrisas finales serenas pudiera de algún modo mágico borrar y limpiar por completo la oscuridad inherente a todo el sucio procedimiento. Pero ya era, lamentablemente para ellos, demasiado tarde para todo eso. El problema fundamental y de fondo con los pactos sucios que se sellan apresuradamente en mitad del dolor más agudo y reciente es que solo funcionan correctamente y se sostienen mientras todos los involucrados sigan necesitando exactamente la misma cosa común. Y en esta historia en particular, en algún momento del camino, dejaron de necesitarla por igual todos. Imelda ya no quería en absoluto la protección dorada que le ofrecían a cambio de su silencio. Quería distancia, separación, alejarse de todo aquello. Ya no quería seguir perteneciendo a la fuerza a aquel mundo asfixiante y tóxico. Quería sencillamente sobrevivir, salvarse ella y su hijo. Ya no quería seguir sosteniendo a duras penas la falsa imagen pública de una familia unida y rota por dentro. Quería ahora señalar con el dedo firme, sin el menor temor, a quienes, según su firme y dolorosa convicción personal, habían convertido fríamente la auténtica tragedia humana de Julián en una calculada operación de control y encubrimiento. Y en ese mismo momento decisivo y de no retorno dejó por completo de ser la nuera silenciosa, dócil y obediente que aceptaba sin chistar el guión convenientemente escrito por otros. Se convirtió, sin pretenderlo del todo, en el error más grave, fatal y peligroso de todo el pacto secreto. La única persona que todavía seguía viva, profundamente herida y lo suficientemente cerca del cadáver aquella noche fatídica como para recordar con precisión escalofriante y detallada aquello que nadie, bajo ningún concepto ni circunstancia, debía recordar jamás. Cuando el dolor profundo y compartido deja de unir a las personas en torno a una pérdida, empieza inevitablemente, casi sin remedio, a repartir culpas y reproches entre ellas como un veneno lento. Y en la historia personal de Maribel Guardia, la muerte trágica de Julián Figueroa no logró cerrar ni sanar ninguna herida abierta. Por el contrario, las abrió todas todavía más de par en par, sin piedad. Lo que en un primer momento inicial parecía una tragedia estrictamente familiar, privada e íntima terminó transformándose poco a poco en una guerra abierta, pública e indecente librada sin cuartel ni tregua por el apellido, por el dinero en juego, por la versión oficial de los hechos y por el único ser inocente que todavía respiraba en medio de tanta ruina y devastación generalizada, el pequeño e indefenso José Julián. Fue exactamente aquí donde la familia entera dejó por fin de parecer una familia de verdad unida, porque una vez que los audios comprometedores empezaron a circular libremente y sin freno alguno, una vez que la versión oficial de aquella noche del 9 de abril dejó de estar por completo bajo control absoluto, el conflicto latente ya no podía permanecer confinado por más tiempo en el cómodo terreno de las insinuaciones veladas y los rumores. Tenía forzosamente que mudarse abiertamente a los juzgados, a los despachos fríos de los abogados, a los documentos legales firmados, a las acusaciones cruzadas lanzadas con saña y rencor de un bando al otro. Y fue entonces, en medio de la batalla, cuando hizo su grotesca y bochornosa aparición uno de los episodios más vergonzosos, ridículos y bochornosos de toda esta sórdida historia, el ya famoso testamento de Zihuatanejo. Conserva muy bien este detalle revelador, porque retrata a la perfección, con toda su crudeza descarnada, el nivel de desesperación absoluta y total a que habían llegado ya todos los implicados sin excepción alguna. De repente, de la nada, salió misteriosamente a la luz un documento legal que,
en los hechos concretos y prácticos, dejaba a Imelda completamente fuera del reparto natural y legítimo de los derechos hereditarios que le correspondían. Un testamento sospechoso que pretendía reorganizar convenientemente toda la herencia de Julián como si él hubiera dispuesto tranquilamente en vida del tiempo necesario, de la plena lucidez mental y de las circunstancias adecuadas para dejarlo absolutamente todo perfectamente resuelto y atado de antemano con cuidado. Pero el verdadero y grave problema no radicaba únicamente en el contenido sospechoso y conveniente del papel. El auténtico problema, lo que lo hundió, fue el ridículo más absoluto y patético, porque cuando el equipo legal de Imelda comenzó a examinar minuciosamente, línea por línea y palabra por palabra, aquel documento dudoso, encontró algo que olía rematada y descaradamente mal. El papel afirmaba haber sido firmado en la lejana localidad costera de Zihuatanejo, salvo que, según los registros oficiales y la cronología precisa que manejaban con seguridad sus abogados, Julián ni siquiera se encontraba físicamente allí en aquella fecha concreta indicada. Estaba demostrablemente en la Ciudad de México, a muchos kilómetros de distancia, y la firma estampada en el papel, más que una firma auténtica y reconocible, parecía un garabato torpe, tembloroso, descuidado y apresurado, una auténtica y burda caricatura de autenticidad. No era ni mucho menos en absoluto una grieta menor o un detalle insignificante que pasara fácilmente desapercibido. Era, por el contrario, una verdadera humillación pública de carácter jurídico. Imelda y todo su aguerrido equipo de defensa legal apuntaron entonces decididamente y con fuerza todas sus baterías legales directamente contra Marco Chacón, ya no solo como la figura central de control y poder dentro del entramado familiar, sino ahora como el presunto arquitecto intelectual y maquinador de toda una elaborada maniobra fraudulenta destinada deliberadamente a dejarla completamente aislada, despojada por entero de todo patrimonio, sin respaldo económico de ningún tipo y sin él. Lugar que por ley le correspondía legítimamente en su condición de viuda legal del hijo de Maribel. Y en ese preciso punto de inflexión y no retorno, el caso dejó de ser una simple disputa civilizada por unos papeles polvorientos. Se transformó abiertamente, sin disimulo, en una guerra total y sin tregua por la expulsión completa, sacarla del relato oficial de la familia, sacarla del apellido prestigioso, borrarla por completo incluso de la memoria útil y conveniente de Julián. Pero del otro lado de la trinchera enemiga también había, por supuesto, una estrategia bien definida, pensada y calculada. Maribel y Marco no peleaban ni mucho menos exclusivamente por el dinero contante en juego. Peleaban encarnizadamente, con uñas y dientes, por algo quizá todavía más importante, valioso y trascendental para ellos en lo emocional, el control absoluto del último vínculo viviente que quedaba con Julián, el niño pequeño, el nieto querido, el heredero emocional de toda esta inmensa y dolorosa devastación familiar. Cuando Imelda finalmente abandonó decidida la casa familiar llevándose consigo, protectora, al pequeño José Julián, no se llevó solamente a su propio hijo de sangre. Se llevó también, sin saberlo del todo, el centro afectivo mismo, el corazón palpitante, lo único que aún le quedaba con vida a Maribel. Ese es, en definitiva y a fin de cuentas, el verdadero final de Maribel Guardia en toda esta dolorosa historia. No el final triste de una simple mujer derrotada finalmente por el inexorable, lento y cruel paso de los años inevitables, sino el final de una figura gigantesca, monumental e imponente que llegó al punto exacto, al límite preciso, infranqueable e insuperable, donde ya no le fue humanamente posible seguir sosteniendo en alto, con sus propias manos, dos mundos opuestos y antagónicos al mismo tiempo. El mundo brillante, luminoso, dorado y resplandeciente que mostró orgullosa ante todos durante toda su larga vida pública, y el mundo oscuro, sombrío, turbio y subterráneo que, según las inquietantes versiones que emergieron a la luz tiempo después, habría intentado a toda costa, con dinero y silencio, mantener celosamente enterrado y oculto bajo tierra para siempre.